el cuerpo técnico, ahora simplemente falta la reunión formal del directorio y llegan a Argentina estos fondos. Y para hablar de este tema de impacto en la economía estamos con Federico Furiase, un economista con el que hablamos siempre. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Llega este desembolso. ¿Qué significa esto para la economía argentina? Bueno, digamos, esto estaba bastante ya descontado, el desembolso del fondo. Hoy Argentina, el riesgo país que tiene Argentina, estos 750 puntos básicos, 800 puntos básicos, lo deja fuera de los mercados internacionales. Entonces, los desembolsos del fondo están siendo utilizados principalmente para hacer frente a los vencimientos de deuda, dado que hoy Argentina no tiene los mercados de deuda justamente cerrados, digamos, por manifestado en estos niveles de riesgo país, con lo cual, en ese sentido, lo que hacen los desembolsos del fondo es, bueno, Argentina tiene el programa financiero de 2019 prácticamente blindado, puede hacer frente a los vencimientos de deuda que va teniendo, aún con el mercado cerrado, y eso, digamos, es una buena noticia dentro de un contexto donde tenemos una economía con mucha fragilidad macroeconómica, que viene de altos niveles de inflación, altas tasas de interés y sobre todo donde esas variables financieras que terminan afectando el bolsillo del consumidor en el día a día está, digamos, complicado por la incertidumbre política que tenemos en el medio, ¿no? Donde amplifica el riesgo país, la tasa de interés. Entonces todo eso también, digamos, es muy importante. Furiase, hablando del dólar ahora, en concreto, la cotización de todos los días, el dólar, este dólar calmo, en campaña, como se lo quiera llamar, un dólar que viene bajando en los últimos 2 meses y medio por distintos factores. ¿Existe algún riesgo cierto, concreto, de que después de las PASO o después de octubre el dólar se pueda disparar y se dé entonces la salida de flujo de capitales? Bueno, el riesgo que se recaliente la presión en el tipo de cambio claramente está. Digamos, las PASO va a ser un primer test. Si la diferencia a favor de Fernández versus Macri y Pichetto es más amplia de lo que espera el mercado, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las reacciones del mercado, bueno, ahí podríamos tener presión en el riesgo país y en el mercado de cambios. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y que esto está relacionado con este nuevo desembolso del Fondo Monetario, es que ahora el Banco Central tiene poder para intervenir en el mercado de cambios, aún adentro de lo que era esa zona de referencia cambiaria, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque lo que más importa de este desembolso del fondo es la letra chica en torno a cuántas de las municiones de reservas netas que tiene el Banco Central, que hoy son en torno a 20 millones de dólares, se va a poder utilizar realmente si por incertidumbre política volvemos a tener presión en el dólar. Entonces ese va a ser un detalle muy importante. Entonces, si se generara incertidumbre política después de las PASO y tenemos presión en el riesgo país, aún en ese escenario, si el Banco Central puede intervenir en el mercado de cambios y además que tiene municiones en los mercados de futuros, digamos, eso puede desacoplar la presión en el riesgo país de lo que pase en el mercado de cambios por algún tiempo, ¿no? Entonces, por eso también es importante tener esa información. ¿Cuántas municiones va a poder usar el Banco Central en caso de que tengamos de vuelta presión en el dólar? O sea, para que la gente lo entienda, el 11 se vota, el 12, suponiendo que el gobierno queda 5 puntos abajo de la fórmula Fernández. No quiere decir que el día 12 o el día 13 el dólar va a abrir, en vez de 43, va a abrir en 47. No, el Banco Central puede intervenir o puede moverse apenas algunos centavos. Primero que si es una diferencia entre 4 o 5 puntos, eso es algo esperado por el mercado y no creo que eso genere una tensión en los mercados, porque eso ya está bastante descontado. Creo que el problema sería para los mercados que esa diferencia esté de pronto arriba de 7, 8 puntos. Claro. Ahí podemos recién tener alguna presión y ahora bien el Banco Central va a tener municiones para vender reservas y también para intervenir en los mercados de futuros. Entonces, y eso fue lo más importante de la última revisión del acuerdo con el fondo, que el fondo le dio el ok al Banco Central para poder intervenir en el mercado de cambios y ahora no tiene que esperar el Banco Central a que el dólar llegue a ese techo de la zona de no intervención. Y ese fue uno de los factores que permitió que en los últimos 2 meses el tipo de cambio se haya tranquilizado. Y fíjate que
aún el tipo de cambio estuvo tranquilo cuando tuvimos cierta presión en el riesgo país, que allá por fines de abril llegó a 1.000 puntos básicos. Y a pesar de eso el dólar se mantuvo tranquilo. El tipo de cambio. Federico Furiase, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Gracias por la explicación. 22:30.